Yepa, ¿qué pasa amigos guitarristas? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un preludio en la mayor de Giuliani. Es una pieza ideal para tocar como inicio de cualquier recital o incluso para preparar la audiencia para piezas con un poco más de enjundia o para nosotros mismos, para calentar cuando estamos en casa. ¿Qué os iba a contar de un preludio? Pues poco, o sea, básicamente un preludio es una estructura de estas un poco libre, que como hay chorro tropomil preludios, la mayoría escritos para piano. Seguro que conocéis los famosísimos de Chopin, unos preludios magníficos. Rachmaninoff también hizo bastantes preludios para piano, Debussy también hizo unos cuantos. Nosotros, centrados en la guitarra, pues tenemos los de Giuliani, también tenemos alguno más de Carcassi. Bueno, hay grandes preludios para guitarra. Os dejo los enlaces en la descripción para poderos descargar el Guitar Pro o el PDF con la partitura y la tablatura. Yo las iré mostrando aquí en pantalla, ya veis aquí abajo os he puesto el primer trozo de la pieza. Es una pieza que no dividiremos en frases porque al final es una única frase, ¿vale? Toda la pieza responde a un patrón musical, entonces mantendremos esta única frase y poco más que deciros sobre este preludio, simplemente que lo trabajéis y que lo veáis porque es bastante divertido y es muy fácil, o sea que si os parece bien, vamos al lío con él y empezamos a trabajarlo un poquito. Vale, pues vamos al lío con esta primera parte. Y digo primera parte porque al final no es frase, ¿vale? Hemos dividido la pieza en 5 compases, en 2 bloques de 5 compases para que sea más fácil de estudiar, pero al final la expresividad es a lo largo de toda la pieza, ¿vale? Es más o menos constante. Como ves, es una pieza que está escrita en un compás 4x4, ¿vale? Es un compás 4x4, o sea, 4 negras por compás, y el tiempo es el de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿de acuerdo? Sería este tipo de compás. Y este tipo de compás, ¿cómo lo rellenamos? ¿Con qué rítmica lo rellenamos? Pues como ves aquí, con 4 semicorcheas en cada tiempo de negra. ¿De acuerdo? Estas 4 semicorcheas, ¿cómo las haremos? Pues las haremos con un arpegio de pulgar, índice, medio, anular, ¿vale? El PIMA. Es muy famoso y muy útil en muchas piezas. ¿Qué haremos todo el rato? Pues pulgar, aquí lo ves bien, mi mano derecha, o sea, pondremos nuestros anular, medio, índice en las 3 primeras cuerdas y el pulgar básicamente todo el rato tocará este la, ¿de acuerdo? Es incluso un obstinato que puede ser un poco penetrante, pero es lo que caracteriza esta pieza, ¿de acuerdo? Entonces, pondremos nuestros dedos aquí, así, ¿vale? Pero lo pongo más plano para que lo veas. Anular, medio, índice y el pulgar en el la, ¿vale? Y todo el rato será esto. ¿De acuerdo? Pulgar, índice, medio, anular, pulgar, índice, medio, anular. No hago nada con mi izquierda, ¿eh? De momento solo con la derecha para que lo veas bien. Entonces, nos ubicamos como nos sea más cómodo con la guitarra, la posición que tengamos nosotros natural, pulgar, índice, medio, anular, pulgar, índice, medio, anular, pulgar, índice, medio, anular. ¿De acuerdo? Aunque el pulgar esté marcado con una semicorchea, no se trata de tocarlo y a la que hagamos el índice pararla, ¿eh? Entonces, dejamos la nota sonar, todas las dejamos sonar para rellenar bien el compás, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que te recomendaría es que automatizarás muy bien tu mano derecha, o sea, esto, te tiene que salir durmiendo, ¿vale? Si esto no te sale durmiendo, no vamos bien, ¿de acuerdo? Porque no podremos dedicarnos a la pieza. Entonces, dedícate a hacer este arpegio, o sea, pulgar, índice, medio, anular, pulgar, índice, medio, anular, pulgar, índice, medio, anular, hasta que te salga solo, ¿de acuerdo? Lo puedes poner con las manos para hacer la sordina, para no dar por saco a los vecinos, perros, hermanos, hermanas, hijas, todo lo que tengas en casa, pues eso, ¿vale? Así hasta que te salga solo, ¿de acuerdo? Pues dale vueltas a esto. Cuando esto ya te empiece a salir, pues podemos empezar a trabajar un poco la mano izquierda. El primer compás, ¿cómo empezaría? Como ves aquí abajo en la tablatura ya lo pone, sería un la mayor. O sea, la pieza está escrita en la mayor, entonces qué mejor que empezar con el acorde de tónica. Pues montamos, ya sabes que el la mayor sería este acorde, ¿vale? Entonces aquí lo hacemos solo poniendo el dedo 1 en el segundo traste de la tercera cuerda y el dedo 2 en el segundo traste de la segunda cuerda, ¿vale? Haciendo un la y un do sostenido, ¿vale? Y ahora arpegiamos esto tal como hemos aprendido, o sea, pulgar,
pulgar con la nota de la quinta cuerda, y después índice, medio, anular, ¿vale? Y hacemos, si decimos las notas que estamos tocando, pues sería la, do sostenido, mi, ¿de acuerdo? Vamos haciendo esto. ¿Vale? Como ves, son cuatro tiempos de negra, y en cada tiempo de negra entra un arpegio de estos, ¿de acuerdo? Entonces, el primer compás, ¿cómo sería? Pues sería algo así. Así sería el primer compás, ¿ok? Pues pasamos del primer al segundo compás, o sea, hacemos el primero. Y para hacer el segundo dejamos el dedo 2 en el do sostenido, en el segundo traste de la segunda cuerda, y desplazamos un traste a la derecha y bajamos el tercer dedo en el cuarto traste de la tercera cuerda, ¿vale? Y así tenemos este si y este re, ¿de acuerdo? Estábamos aquí y nos desplazamos aquí. ¿Ves mi mano izquierda en la pantalla ampliada que tengo, eh? Aquí, pum, parto los otros dedos para que lo veas bien. Hemos hecho este movimiento, o sea, estábamos aquí y saltamos a este, ¿de acuerdo? Te aparto los dedos para que lo veas, ¿eh? Lo hacemos igual, ¿eh? Y seguimos con el arpegio, ¿ok? Esta es un poco la idea. Venir de aquí a aquí. Automatiza este desplazamiento porque es lo complejo de estos dos primeros compases, ¿de acuerdo? De aquí a aquí. ¿Vale? Estos dos primeros compases quedarían así. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un tipo de acorde de mi mayor. Tenemos esta posición, la dejamos y ponemos el dedo 1, el dedo índice de nuestra mano izquierda, en el primer traste de la tercera cuerda, para hacer este sol sostenido, ¿de acuerdo? Teníamos esta posición. ¿Sí? Esta es la idea. Los tres primeros compases, ¿cómo quedarían? Y ahora volvemos a la primera posición, a esta de aquí, ¿de acuerdo? Desde aquí venimos aquí. ¿Y cómo acaba lo que tienes escrito abajo? Pues mira, bajando el dedo meñique, aquí sería el último compás de los que tienes en la tablatura de abajo, bajando el dedo meñique para hacer el tercer traste de la primera cuerda, ¿de acuerdo? Y sonaría así, ¿de acuerdo? Entonces, recordamos cómo estábamos, ¿eh? Veníamos de la mayor, nos desplazamos al segundo compás, nos desplazamos al tercer compás, volvemos con el la mayor y ahora bajamos el dedo meñique. ¿De acuerdo? Así sería lo que tienes escrito abajo, que es la primera parte o el primer trozo que he puesto aquí para trabajar. Toco esta primera parte entera para que veas cómo tendría que sonar y pasamos a la siguiente. Venga, así la tienes de referencia. Y aquí saltaríamos al siguiente, ¿vale? Dale vueltas a esto para estudiarlo, estudiate estos compases. Ya has visto, muy importante automatizar la mano derecha y que tu mano izquierda pues tenga claras estas posiciones, ¿no? Dedo índice y medio en trastes 2 de cuerdas 3 y 4, después desplazamos aquí, desplazamos en el traste 3 y el traste 4 de la segunda y tercera cuerda, y después venimos al traste 1 de la tercera cuerda y todo el resto al aire, ¿de acuerdo? Son estas posiciones y después volvemos a la mayor y después bajamos el dedo meñique, ¿vale? Son estas posiciones por compás. Entonces apréndete bien estas posiciones. O sea, te las toco las tres primeras cuerdas, ¿eh? Para que las oigas. Esta. Son estos tres acordes que hacemos con las tres primeras cuerdas, ¿vale? Y el bajo siempre en el la, un poco obstinado y ahí machacón repetitivo. Venga, pues dale vueltas a esta primera parte, y cuando la tengas más o menos dominada o cuando te apetezca, pasas a la segunda, ¿vale?
Venga, dale caña y vamos a la siguiente. ¡Yepa! Seguro que te sale muy bien ya la primera parte. Vamos a esta segunda, un poco para darle el colofón. Como ves, aquí es 1, 2, 3, 4 y 5 compases, contando que el último es una única nota, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ver cómo estamos. Si te acuerdas, en la primera frase que hemos trabajado, hemos finalizado con este acorde, ¿de acuerdo? Recordamos, dedo 1 en traste 2 de la tercera cuerda, dedo 2 en traste 2 de la segunda cuerda y dedo 4 en traste 3 de la primera cuerda, ¿vale? Ves aquí la foto, te aparto este dedo para que lo veas bien. Sería así, ¿de acuerdo? Pues estamos en esta posición. Sí, teníamos cuatro grupos de 4 semicorcheas. Y después pasamos a un acorde de re mayor, ¿vale? Después de hacer las 4, pasamos a un acorde de re mayor, ¿vale? Como ves, te lo hago más despacito, estamos así, ¿vale? Estábamos con este acorde, dejamos el dedo índice sin mover, bajamos nuestro dedo 2, nuestro dedo en medio, aquí abajo al fa sostenido, segundo traste de la primera cuerda, y ponemos el dedo 3 en el tercer traste de la segunda cuerda, ¿de acuerdo? Dejando este acorde de re mayor, ¿vale? Estábamos así, ¿eh? Recordemos, veníamos de esto. Y aquí saltamos al segundo compás que vemos aquí impreso, ¿vale? O sea, tenemos esto y volvemos aquí, ¿vale? Esta sería la estructura de estos dos compases arpegiados, ¿vale? Después hay una escala ascendente y descendente y acabamos con tónica. Venga, vamos a ver esto otra vez. Estábamos aquí, el compás anterior, compás de la frase de antes. Solo toco el último grupo de semicorcheas. Y pasamos, bajamos, ponemos. ¿Sí? Estamos aquí. Aquí hacemos 2 y venimos aquí, ¿vale? Lo que está escrito ahora solo en la pantalla sería esto de aquí. Y ahora hacemos una escala ascendente de la mayor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Yo lo hago con esta digitación, puedes hacer la que está aquí en la tablatura o la que he tocado yo, da un poco igual. ¿Cómo es? Tocamos el La de la quinta cuerda con el dedo pulgar y después dedo índice en segundo traste de tercera cuerda, bajamos con dedo anular al cuarto traste de la tercera cuerda, ¿vale? Dedo índice en segundo traste de segunda cuerda, dedo de en medio en tercer traste de segunda cuerda, dedo meñique en quinto traste de la segunda cuerda, dedo índice en primer traste de primera cuerda, en segundo traste de primera cuerda, dedo anular en cuarto traste de primera cuerda y dedo meñique en quinto traste de primera cuerda para hacer este la de aquí, ¿de acuerdo? Sería así, ¿eh? Y después volvemos con este La, lo mantenemos y venimos para aquí abajo. Hemos tocado este y ahora hacemos... ¿Vale? La escala descendente, pero en lugar de hacer esta escala descendente aquí, la bajamos una octava y la hacemos más arriba. Lo vuelvo a hacer despacito para que veas bien. Y ahora... ¿Vale? Es esta estructura. ¿Sí? ¿Ves estos tres últimos compases? Practícalos, te ayudará a tener un poco de agilidad también en tu mano izquierda, pero al final es la escala de la mayor ascendente y descendente una octava por arriba. ¿De acuerdo? En estos últimos sí que podrías poner un punto de dinámica. Yo te recomiendo subir el volumen cuando hacemos la escala ascendente, así, y bajarlo mientras la hacemos descendente. Y aquí dejamos que termine la blanca y lo apagamos cuando consideremos, ¿de acuerdo? Como veis lleva calderón, o sea que podéis alargar esta nota así todo el tiempo que queráis, ¿vale? Incluso va sonando la nota, tomáis un café
café, a vuestra salud, a sonando con el calderón, y cuando os hayáis cansado, la apagáis, ¿vale? Está un poco de coña, pero sí lo apagáis cuando consideréis, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, chicas, esta es la estructura, esta es la pieza, es un preludio, como veis, fácil, la verdad es que es muy asequible. Yo creo que esto lo podéis tener montado rápido. El momento de grabar este vídeo es para Navidad, entonces yo creo que para Reyes lo tenéis, ¿vale? Y si os pilla, pues yo qué sé, por San Juan, seguro que antes de empezar julio lo tenéis, ¿vale? No sé cuándo mirarás este vídeo, pero sí que cuando tú consideres lo puedes trabajar. Yo creo que en 15 días lo tienes montado a la que domines tu arpegio de mano izquierda, ¿vale? Como te he dicho, la demo del vídeo te la dejo por aquí otra vez para que puedas ver todo seguido como sonaría. Y nada más, desearte que seas muy feliz, que disfrutes de la vida y de la música, y nos vemos en otro vídeo. Gracias por todo, hasta luego.